Cordial saludo, estudiantes. En la actividad de hoy vamos a mirar cómo podemos solucionar problemas aritméticos y problemas geométricos a través de la hoja de cálculo o de Excel como herramienta para la solución de problemas. Sabemos que Excel como hoja de cálculo me permite realizar diferentes tipos de operaciones matemáticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y el uso de fórmulas y de funciones. Entonces, muchachos, para la solución de los problemas geométricos nosotros lógicamente debemos utilizar fórmulas, ¿cierto? Tenemos diversa cantidad de figuras geométricas a las cuales podemos calcularles tanto el área como el perímetro. Tenemos figuras planas, como es el rectángulo, el cuadrado, el paralelogramo, el rombo, el círculo, los polígonos regulares, el trapecio y el triángulo. Y además tenemos otro tipo de figuras que no son planas, como son los cubos, los paralelepípedos, las pirámides y los cilindros. Ojo, no vamos a confundir la pirámide con el triángulo. ¿Listo? Entonces, para la solución de los problemas en Excel siempre debemos tener en cuenta una serie de pasos para poder llegar a un final satisfactorio. El primer paso, cuando me dan un problema y me piden solucionarlo, es leer varias veces el problema para así poderlo entender con claridad. Con una sola vez que hagamos esa lectura, en ocasiones se nos va a dificultar entenderlo y saber qué es lo que me están pidiendo como respuesta. Por eso se hace necesario leerlo varias veces. Lo leemos una, dos, tres veces hasta que entendamos qué es lo que me están solicitando. Dentro de esa lectura y para poder apoyarnos para la solución del problema, deberíamos o debemos hacer un gráfico del problema que me están dando. Por ejemplo, si me piden calcular el área de un cuadrado que tiene de lado 5 metros, entonces lo más fácil será hacer mi cuadradito y colocarle el valor del lado para así poder entender con facilidad qué es el proceso que estamos haciendo o que me van a pedir. Entonces hacemos el dibujito y le vamos a colocar el valor que tiene el lado de ese cuadrado. Entonces me dijeron que tenía de lado 5 metros. ¿Listo? Bueno, como tercer paso me piden sacar los datos de entrada de la información dada. ¿Listo? Vamos a escribir aquí el problema para que comprendamos qué es lo que me están pidiendo. Cuando seleccione las celdas, ustedes se dan cuenta que vine a combinar y centrar. ¿Para qué? Para que lo que voy a escribir me quede en una sola celda y no me quede dividido el texto. Entonces, combine la celda, le vamos a cambiar el tamaño de la letra para poderla ver. Le voy a colocar 18 y voy a escribir el problema. Tengo el problema escrito. El problema me dice calcular el área de un cuadrado que tiene de lado 5 metros. Entonces, lo leemos, lo graficamos, le colocamos la información, que es lo que tiene de lado 5 metros, que es el tercer punto, que consiste en sacar los datos de entrada o la información dada. Esto es lo que me dan, ¿cierto? Ahora, como cuarto dice, sacar los datos que nos piden o las incógnitas a resolver. ¿Cuál sería lo que nos piden? ¿El qué? El área, ¿cierto?
el área. Entonces aquí tenemos los datos que nos piden. El área, los datos de entrada, y después me dice, como quinto, plantear la ecuación, la fórmula u operación matemática que vamos a resolver. Entonces, como estamos en Excel, tenemos que buscar una celda donde vamos a indicar que vamos a colocar una respuesta. Y al frente de esa celda vamos a plantear la ecuación, la fórmula u operación matemática que vamos a resolver. Entonces, sabemos de antemano que para calcular el área de un cuadrado tenemos que escribir que el área del cuadrado es igual a multiplicar lado por lado, ¿cierto? Área del cuadrado igual a lado por lado. ¿Listo? Pero ¿cómo lo hacemos en Excel? Entonces, observemos el proceso para escribir esa ecuación o esa fórmula en Excel y que me dé un resultado. Entonces, creo una tablita. Respuesta. Empiezo primero. Lado del cuadrado. Debajo le voy a colocar. Colocamos primero lado del cuadrado. Debajo colocamos el valor. Recordemos que en Excel no puedo multiplicar letras con palabras. Perdón, no puedo multiplicar números con palabras. Tiene que estar simplemente el número para poder hacer la operación matemática. Entonces, lado del cuadrado, el valor es igual a 5 metros. Colocamos los bordecitos a la tabla, le colocamos todos los bordes. Bueno. Y aquí vamos a colocar área. Y debajo de área vamos a colocar la fórmula. Entonces la fórmula va a ser igual a 5, pero no voy a colocar el número 5, sino que selecciono la celda donde está el número 5. Antes de seleccionar la celda vamos a colocar el paréntesis. Ya seleccioné la celda donde está el número 5 y la vamos a multiplicar por la misma celda porque es lado por lado. Cerramos el paréntesis y le vamos a dar igual. ¿Y esto me da en qué? Metros cuadrados. ¿Listo? Metros cuadrados. Entonces, les repito el tema que nosotros estamos tratando, que es la solución de problemas geométricos utilizando la hoja de cálculo. Entonces, el primer paso es leer varias veces. Segundo, graficar si es posible el problema, colocando la información dada cerca al gráfico. ¿Sí? Aquí, entonces, sacar los datos de entrada o los datos que me están dando, 5 metros, sacar los datos que nos piden o las incógnitas a resolver, que en este caso sería área, y después vendría plantear la fórmula o la ecuación para calcular esa área. Entonces, la forma correcta de hacerlo en Excel es creamos una tablita
donde vamos a colocar qué es lo que me piden, el área, los valores dados, lado del cuadrado, cuyo valor es ¿qué? 5 metros. Y luego vamos a colocar el área, colocamos la fórmula, la encontramos acá en la barra de fórmulas, que es igual a multiplicar el valor del lado del cuadrado por el mismo. Vuelvo y se la escribo acá. Entonces, igual, paréntesis, que es el proceso para escribir una fórmula correcta, lado del cuadrado multiplicado por otra vez el lado del cuadrado. Y le damos Enter, me da 25 y tengo que escribir en qué medidas me da ese resultado, que para este caso serían metros cuadrados. ¿Listo? Esto es brevemente un resumen de la guía que les envié y de la cual tienen que desarrollar 2 ejercicios por cada una de 10 figuras que ustedes escojan, que pueden ser las figuras planas o las figuras tridimensionales. ¿Listo? Cualquier inquietud me comunican, por favor.